Que Dios les bendiga a todos ricamente, ese es mi deseo en el día de hoy. Tenemos que estar gozosos porque estamos aquí una semana más sirviendo a un Dios todopoderoso. Hoy el título del mensaje dice: El secreto del Evangelio. Hay un secreto poderoso en el Evangelio de Dios, un secreto importante, pero yo les voy a ir un tiempo para atrás. ¿De qué manera tenemos que llevar esa adoración a Dios? Cuando mis principios en la música, recuerdo en la iglesia, fui pionero acarreando parlantes. Ahora tenemos todos los equipos que venimos y están todos enchufados, con aparatos que suenan bien y cosas que andan bastante bien. Pero en esos momentos eran equipos que andaban más o menos y había que acarrearlos, y supe llevar muchas veces, acarrear parlantes, teclados y todo tipo de instrumentos. Pero me acuerdo que había un lema que decía: lo hacemos para la honra de Dios, y tocaban todo cosas que sonaban medias más o menos y cosas que funcionaban más o menos. Pero cada uno va empezando a entender de que tenemos que estar dándole una excelencia a Dios por lo que Dios hizo en cada uno de nosotros. Yo, de hecho, podría visualizar hace mucho tiempo atrás una hermana que estaba con una pandereta en la mano y casi que cuando terminaba la reunión tenía una piedra en la otra. Y también podría traerle cantidad de historias que recuerdo de cuando era niño, pero hoy yo los quiero llevar para que nosotros entendamos ese secreto del Evangelio a una historia que está allí en Hechos capítulo 16, que la vamos a leer después un poco más profundamente, pero vamos a ver de qué se trata esa historia. Arranca desde el versículo 25. Y esta historia nos narra allí que está allá Pablo y Silas en una cárcel en Filipos. Hechos 16 desde el versículo 25. Y vamos a leer un poco y después lo vamos a ir desarrollando. Dice: a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y cantaban a Dios, y a los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Y el carcelero pidió luz, entró y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego lo sacó y le preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se lo llevó y le lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia, y el carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda la familia por haber creído en Dios. Pero vamos a desarrollar un poquito más profundamente esta historia. Pablo y Silas estaban allí en un momento de dificultad, como acabamos de leer, pero en ese momento de dificultad no titubearon y creyeron en Dios a pesar de la situación que estaban pasando. La situación fue que estaban allí presos, pero esa alegría se transmitía a los demás.
Porque cuando Pablo le grita, ahí en el versículo, nos dice, todos estamos aquí. No Pablo y Silas, no, sino estaban todos acompañándolos. ¿Y cómo terminaron allí en la cárcel? ¿Habían hecho algo malo? La historia nos narra que había una mujer que era adivina. Dice la Biblia que tenía un espíritu de adivinación. Y había mucha gente que negociaba con esta mujer, que tenía dueños. Entonces esta mujer le daba una renta, tenía una ventaja porque conocía o tenía allí un espíritu de adivinación. Y esta mujer, cuando los ve llegar, dice, oigan a estos hombres predican al Cristo verdadero. Entonces, allí Pablo la reprende y ese espíritu sale fuera de la mujer, pero ya la mujer no le era comercialmente, no le servía a los que la tenían trabajando para ella. Entonces fueron y los denunciaron, que estaban agitando al pueblo. Por eso mismo, allí hablaron con los magistrados y decían, no, estas personas merecen. Y entonces estas personas fueron, Pablo y Silas, azotados en público y avergonzados delante de todo antes de ir preso. Pero Dios tenía favor para ellos a pesar de la situación, que era una situación adversa totalmente. Y muchas veces nosotros no entendemos situaciones que pasan, podemos ver las dificultades, problemas a cada uno y a veces problemas que ni sabemos. Yo hace unos días encontré una persona que justamente iba con un escribano, que esa persona vio por un problema había tenido un problema, una familiar de ella había tenido un problema y habían perdido algunas propiedades y algunas cosas. Y yo le di ánimo, digo, no hay que preocuparse por las cosas, porque en realidad las cosas dependen de cuando uno de repente le puede ir bien o le puede ir mal, pero sabemos que en todas esas cosas no hay que estar preocupado ni estar afanado, porque esas cosas no son para siempre, no quedan para toda la vida, no van a quedar para siempre. Y entonces aprender a lo que dice Pablo en Romanos, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, conforme a su propósito son llamados. También habla, dice, porque esta leve tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Nos está hablando que nosotros vivimos un tiempo, podemos vivir 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100 años. ¿Sí? Podemos tener. Pero eso nos está hablando, Pablo nos dice, esta tribulación momentánea, usa el ejemplo de una balanza, como antiguamente, ¿se acuerdan que las balanzas tenían dos platos? Entonces uno le ponía la pesa y un plato quedaba para arriba y otro bien abajo. Y nos está hablando, dice, ¿cuánto es el tiempo de vida que tienen ustedes comparado con la eternidad? Nos está haciendo esa comparativa. ¿Ustedes lo han razonado de esa manera? Dice, ¿han visto esa comparativa? El tiempo que ustedes tienen de vida con la eternidad no es nada. Pues dice, esta leve tribulación momentánea a nosotros, una vez cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La tribulación es momentánea. Por eso tenemos que entender este mensaje que nos da Pablo allí, estando en un momento de dificultad y estando en un momento realmente no grato, porque estaba preso por algo que no era algo que estaba mal, pero seguía manteniendo ese espíritu y ese agradecimiento hacia Dios, porque dice, cantaban himnos a Dios en momentos de que tendrían que estar, si le hubiera pasado a alguno de nosotros,
estaríamos voz al cuello gritando y protestando por justicia, porque no puede ser, nosotros no hicimos nada malo. Pero allí Pablo estaba cantando alegremente a Dios porque hay algo que nos enseña esta lección muy importante, que nosotros, yo les voy a hacer una pregunta distinta, que se me acaba de ocurrir. Cuando a usted le va bien en las cosas, cuando todas las cosas salen bien, cuando todo va bárbaro, ¿la gloria para quién es? Muchas veces cuando las cosas salen bien, ¿saben lo que hacemos? Decimos, es por lo que nosotros hacemos. Es nuestra obra. Como siempre queremos marcar la obra, es nuestra obra, por eso logramos tener tal cosa. Tenemos un auto, una casa, una moto, una bicicleta, o lo que tengamos, nosotros le queremos hacer hincapié a esa obra que nosotros hicimos. Queremos que esa obra resalte y nos vea a nosotros. Pero cuando va mal, yo siempre me llama la atención que cuando va mal siempre es culpa de Dios. Nunca es culpa de la persona, sino es culpa de Dios. Y entonces ahí es donde se arma un debate bastante importante, porque le queremos echar las culpas a Dios de cosas que de repente hicimos mal nosotros, y muy habitualmente pasa, pensando que Dios es un seguro contra incendios. Hay un incendio, nosotros vimos hace unos días en Montevideo como un local de una persona se prendía totalmente todo fuego. Un local importante ahí en un lugar del barrio de la Comercial. Y se prendió todo fuego local. Yo pasé a los días, de hecho pasé ayer, y vi cómo todavía estaban abriendo para poder rescatar las últimas porquerías que quedaban de un local totalmente incendiado. Y creemos que Dios es ese seguro contra incendios. Si me va bien, la gloria es toda para mí. Si me va mal, le echo las culpas a Dios. Pero Dios sigue siendo Dios si las cosas nos van bien o las cosas nos van mal. Pero algo que tenemos que entender, porque Pablo no estaba sujeto a eso como le estaba yendo. Porque si no tendría que haber estado protestando, no cantando himnos. Porque su esperanza no estaba en las cosas que tenía, porque las podía perder o las podía tener, pero habla, sé contentarme, cualquiera sea mi situación, sé tener mucho y sé pasar más o menos, cualquiera de las dos cosas la sé, pero su esperanza estaba en Dios, no en las cosas. Cuando uno tiene la esperanza en las cosas materiales, como le dice el ejemplo de esta persona que tenía un local que se le prendió todo fuego y se le rompió todo un tremendo local de 2 pisos y se quedó sin nada. Y logramos entender esto mismo, que nuestra confianza no tiene que estar en las cosas que nosotros creemos que poseemos, porque de un día para otro esas cosas las podemos perder. Pero cuando nuestra confianza está puesta en Dios, pase lo que pase, podemos confiar en Dios porque Él, como nosotros cantamos, Él nos cuida a nosotros. Y podemos estar pasando en un momento malo, ¿sí? Acá vemos el reflejo de esta historia que Pablo nos trae, que estaba pasando en un momento de dificultad y estaba en un momento malo, por algo que no era culpa de él. Pero estaba pasando ese momento malo y en ese momento cantaba alegre a Dios. Todas esas cosas las usó para dar buen testimonio de Dios. Y yo les voy a terminar, para no hacerlo más extenso. Hay una historia que yo leí esta semana en un libro ahí de Kathryn Kuhlman, que vengo leyendo bastante seguido. Cuenta en un momento de la historia que ella era chica y fue con su padre. Su padre la acompañó porque llegaba a un circo a la ciudad donde ella vivía.
Pero resulta que había unas personas que estaban adelante de ella, era un matrimonio con 8 hijos. Estaban con ropa muy simple, vestida, así que evidentemente no tenían muchos recursos, pero muy prolijitos. Los niños estaban de 2 en 2, todos tomados de la mano, con ropa muy limpia, sencilla, pero limpia. Y estaban ellos, y atrás estaba Kathryn Kuhlman y su padre, esperando llegar a la boletería para pagar la entrada para ir a ver el circo. Pero resulta en esta historia que cuando llega, el hombre pide 8 entradas para niños y 2 para mayores, para ir con sus familias. Y todos estaban muy contentos porque iban a ver a los payasos y ver a las atracciones que tiene un circo. Pero de momento el padre se retira un poco de la boletería porque lo que le iban a cobrar era mayor al dinero que tenía y no podía entrar. Y entonces le vuelve a preguntar a ver si estaba bien el precio que le había dicho, y la que estaba allí en la boletería le dice, sí, el precio está bien. Entonces a este hombre le faltaba un poco de dinero, esto es a principios de los años 70, entonces le faltaba dinero y no podía. Y entonces el padre allí de Kathryn Kuhlman tiró $20 al piso y se los recogió y se los dio a este señor allí en la boletería. Le dice, yo te los doy. Dice, porque se ve que se te cayeron. Entonces este señor, con lágrimas en sus ojos, se lo agradece, mirándolo fijamente, agradeciéndole por la acción de que había hecho de darle ese dinero. Dice, no sabe cuánto se lo agradezco. Y entonces este hombre va, compra los boletos para sus hijos, para él y para la señora, y entran. Pero Kathryn Kuhlman y su padre se vuelven al auto y se van de regreso a la casa sin tener nada que comer ni la función de circo que iban a ver, porque eran los únicos $20. Eso habla de honrar al prójimo, cosa que nosotros tenemos que aprender, porque Dios nos pide que nosotros honremos a los demás. Dice, también hay un mandamiento con promesa, dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Para que te vaya bien, porque siempre hago ese mismo ejemplo, capaz que a veces parece redundante. A mí me gusta bastante plantar tomates y esas cosas, pero cuando planto una semilla, casi seguro cuando planto un tomate no viene una planta de cebolla, viene una de tomates. Cuando nosotros plantamos esa honra y nosotros buscamos de ser agradecidos, Dios es el que paga y recompensa por cada cosa que nosotros hagamos. Por eso en esta historia allí de Pablo, Pablo dice, tengo que estar agradecido, aunque esta situación es adversa, podría estar triste, pero estoy alegre porque confío en Dios. Mi confianza no está en las cosas que yo puedo tocar. Esta semana nos enteramos de una persona que se sacó la vida porque había perdido algunas cosas en el ámbito económico. Y yo ayer les comentaba allí en la casa de mis padres, perdió algunas cosas. Dice la Biblia, allí en el Antiguo Testamento, Dios le aseguró algo a la gente. Dice, les voy a prometer que la tierra no va a ser vendida a perpetuidad. Lo que tienen es momentáneo, no es ni de ustedes. Y yo le conté la historia a este señor, al marido de la señora que se sacó la vida, de un comerciante de la ciudad de Rosario que supo tener de todo, una hermosa casa, o una hermosa casa que tenían también los padres de él, tremendos depósitos, y por una mala administración lo perdió todo. Pero ¿sabés lo que? Yo lo encontré y digo, y vive contento. ¿Sabe lo que hizo? Con lo que gana de jubilación se alquila una casa y vive en una casa que es alquilada. Y a veces hay que aprender a estar con alegría, pero confiados en Dios, que la situación que cada uno esté pasando
Dios está en pleno control y cuando nos va bien tenemos que ser agradecidos con Dios y cuando nos va mal, como en esta historia, también tenemos que estar agradecidos. Que Dios los continúe bendiciendo.